Don Claudio. Nuestro primer invitado del envío número 157 de Redacción San Juan es Marcelo Arancibia. Marcelo Arancibia, dirigente del partido GEN, abogado, fue presidente del Foro de Abogados de San Juan, hincha del verde y negro. Hola Marcelo, buen día. Buen día. Buenos días, hoy ganamos. Hoy tenemos que Hoy ganar. tenemos que ganar. Seguro. Buen día Jorge, buen día Claudio, Anita. Un placer estar con ustedes. ¿Cómo estamos, Marcelo? Qué momento. Qué semanita. Qué semana. San Martín viene bien. El país viene complicado. Sí, yo creo que estamos en un momento de mucha tensión democrática, de la convivencia democrática. La democracia tiene una característica básica que es la tolerancia. Y creo que la grieta ha provocado en estos últimos 10, 15 años un deterioro de la tolerancia política. Y esto se ve en lo que ha sucedido el jueves de la noche, que hay que repudiarlo con toda contundencia. No es admisible que estas cosas pasen en una democracia donde tiene que haber tolerancia y no violencia para resolver las cuestiones políticas, las diferencias, etcétera, que creo que la gran conquista de la democracia del 83 a la fecha, haber erradicado la violencia política como un método de resolución de conflictos. Ninguna democracia está exento de esto. Olaf Palme fue asesinado saliendo del cine en Estocolmo, siendo Suecia tal vez una de las democracias más consolidada y estable del mundo. No somos ajenos, pero sí siempre se puede prevenir con tolerancia, con bajando la crispación política que es lo que creo le ha dado a la política argentina una pobre calidad, porque si impera el ruido, bueno, nadie se escucha y por lo tanto es imposible resolver los graves, históricos problemas que tiene la Argentina, empezando por los económicos. Qué buen concepto. El ruido no te deja escuchar. Me parece fantástico. Bueno, y un ruido generado... Una mente brillante como la de Marcelo. Bueno, muchas gracias. Pero creo que es un ruido generado con un propósito. Creo que la grieta le sirve a algunas personas. La grieta, la polarización extrema, le sirve a algunos que, bueno, hacen que la sociedad genere lo que yo creo que ha pasado en estos días, y esto se llama, creo que en sociología, un sesgo confirmativo. El que está con Cristina Fernández de Kirchner está convencido que atrás de esto está la oposición, el periodismo, la justicia, y el que no es kirchnerista está convencido que esto es un montaje armado para mejorar la imagen pública de Cristina y zafar de las causas judiciales. No importa la verdad. La verdad es la primera víctima de esta polarización y afecta al resultado de la justicia, porque la justicia tiene que dar una respuesta y va a dictar una sentencia. El tema es si la gente toda o un sector partidizado en esta grieta le va a creer a la justicia. Y entonces ahí estamos realmente en un problema donde las instituciones no funcionan porque la sociedad ha decidido no creer en la verdad. ¿Confirmativo cómo es? Es un sesgo confirmativo. Sesgo confirmativo. Sí, no importa la verdad. El que está convencido que la oposición es odiadora, violenta, no le va a importar que la justicia diga que este tipo, Sabac, es un loquito suelto, un lobo solitario que intentó matar a la vicepresidenta. Y el que está convencido claro, en escena, que es anti-K, va a decir esto es un montaje, esto es una farsa. Así no salimos más. Qué clarito que lo describe, cómo ha resumido. Marcelo es un tipo brillante. ¿Cómo no salimos más así? No, y el presidente de la Nación ha demostrado una vez más que el saco del presidente le queda grande, porque él el jueves utilizó la cadena nacional para escalar esta crispación, porque le echó la culpa a la oposición, le echó la culpa a la prensa, le echó la culpa a la justicia de crear un clima de violencia que propicia estos actos repudiables. Decreta un feriado nacional absolutamente innecesario, porque si lo que el país necesita es trabajar, le ha afectado por un día la vida a los trabajadores, a los comerciantes, etcétera, a la industria, al comercio, a los alumnos, a la cuestión sanitaria, pero lo hace ¿para qué? Si lo hubiese hecho para convocar a la unidad de los argentinos, bueno, discutimos la utilidad o no del feriado, pero lo hizo para promover movilizaciones de una facción, la suya, posiblemente para él tratar de captar o capitalizar este efecto.
Entonces, bueno, hoy vemos que el kirchnerismo reincide en el uso instrumental de banderas que debieran ser comunes. Por ejemplo, la unidad en contra de la violencia política. Va a haber, o está dando lugar en este momento, una sesión en la Cámara de Diputados, donde seguramente los discursos del oficialismo va a ser, en este sesgo confirmativo, decir que atrás de todo esto está la oposición, está la prensa, está seguramente la patria sojera, etcétera. Entonces no hay posibilidad en este clima de crispación lograr alguien tiene que acuerdos comunes. Alguien tiene que dar el primer paso. Bueno, el presidente perdió esa oportunidad de hacerlo. Perdió la oportunidad. Eso está claro, absolutamente claro. Luego hay que ver los actores políticos del oficialismo de la oposición cómo encaran este problema para bajar esa crispación y generar un ámbito de debate que no significa compartir una visión de país, pero por lo menos de diálogo que calme a la sociedad y evite estos fenómenos. Pero también yo tengo mis dudas ahí. Yo creo que cuando Cristina Fernández de Kirchner haga uso del micrófono va a ser para profundizar las divisiones. Hoy se suponía que iba a hablar en Merlo. Había un acto político, creo que se ha suspendido, pero lo va a hacer la vicepresidenta y yo creo que va a redoblar la apuesta y creo, ahí sí que estamos en un problema. Ojalá que no. Porque vamos a llegar a un extremo increciendo hacia la fecha en que se dicte la sentencia de la causa Viadidad, porque recordemos que todo esto empieza cuando la vicepresidenta, me parece que ella cuando termina de escuchar el alegato del fiscal Luciani y del fiscal Mola, ella avisora una posible condena, a pesar de que ellos niegan, de que no hay prueba, etcétera. Me parece que el alegato es muy contundente en términos probatorios de que ha habido corrupción en Vialidad con Lázaro Bay y que ha habido una asociación ilícita con Devido, López, el que dirigía Vialidad Nacional, Lázaro Bay, Cristina como jefa de esa organización. Yo creo que ella empezó a tensar el Estado de Derecho cuando se reveló a aceptar la acusación penal porque avisora la posibilidad de una condena. Entonces vienen los sucesos en Recoleta, el conflicto con la policía de la Ciudad de Buenos Aires, este hecho lamentable, repudiable, de una tentativa de homicidio que iba a ser un magnicidio, y bueno, no veo en estos actores políticos parar la pelota y tratar de calmar y serenar la cuestión aceptando el funcionamiento de las instituciones, porque yo creo que el kirchnerismo, que va a arrastrar al justicialismo y al Frente de Todos, no está dispuesto a una condena de Cristina Fernández de Kirchner. No, en absoluto. No están dispuestos. Entonces hay que prever que el conflicto político va a crecer. Lamentablemente, de acá a las elecciones. No sé dónde vamos a parar entonces. Bueno, a todo esto hay que decir que hay un ministro de Economía. De hecho, decía hace un rato, si imagináramos por un momento que la bala hubiese salido, hoy estaríamos en la trinchera. Sí, sería... Hoy estaríamos los tiros. Primero que el hecho hubiese sido gravísimo porque hubiese sido el asesinato de una persona que yo no comparto sus ideales, pero ha sido la figura política más importante en los últimos 20 años. Tal cual. Hubiese generado un conflicto político de consecuencia impredecible. Por eso esto no hay que volver a que esto se repita, y para esto, bueno, se tiene que trabajar mucho en algo que es complicado, que es bajar o reducir los niveles de la grieta que tiene Argentina. Seremos capaces. Bueno, Argentina ha demostrado una fuerte incapacidad de resolver los problemas colectivos. Un país que se caracteriza de tener muy buenas individualidades en diversos campos, pero como organización social, a través de sus instituciones, esto ha demostrado que no funciona, y es una gran deuda que tenemos los argentinos para con nosotros mismos. Tal cual. Permítanos, Marcelo, ir a la parte local. Local, claro. Hay un par de cosas. Primero, a ver, este panorama que describe a nivel nacional, afortunadamente no se da en San Juan. Tenemos nuestras grietas, ¿no? Tenemos nuestra grieta, pero no este enfrentamiento tan fuerte, ¿no? A ese nivel. ¿A ese nivel? Yo creo que, sí, yo comparto. Yo creo que en San Juan entre el 2005, 2006, cuando desaparece la primera minoría del basualdismo, porque hay muchos tránsfugas que se fueron al oficialismo, sí, y eso le permitió al giojismo
desde esa fecha hasta Sí. el 16 de diciembre del 2021 contar con las 2/3 partes de la Cámara de Diputados. Y esa hegemonía... Permitime, Sí. Marcelo, traducir la palabra tránsfuga. Bueno, gente que Porque fue votada... a gente, hay alguien le puede hacer ruido. Puede- sí, y puede se trata de sonar una a- persona que estaba en un lado Está claro. y, Bien. y se fue a otro. Y Estaba- se es fue. válida la aclaración. Esa es la Claro. definición de la palabra Esa es la definición. tránsfuga. Sí, sí. No, es oportuno Sí, aclararlo no, Sí, porque... sí. no, porque después te No, vas a- pero no estás imputando un No, delito. describo, caracterizo una conducta Sí, política... sí, pero es Bien. válida. Muy Oye, bien. por ejemplo, en España se sanciona. Claro. En España Sí. no se permiten los No tránsfugas se de la permite. política, son votados por el Partido Socialista y Sí. terminan en la banca del Partido Popular. Acá Esos- son muy fáciles de cooptar, son permeables. Claro, bueno, y eso es parte de la baja calidad política que tiene la Argentina y que no escapa a San Juan. Ahora, yo creo que cuando el giojismo logró esa mayoría absoluta Sí. y que la mantuvo hasta el 16 de diciembre del año Pasado. pasado, cuando el uñaquismo decidió a las atropelladas derogar la ley de las PASO, se perdió esas 2/3 partes. Hoy se ha reconstruido esa mayoría absoluta a partir del tema de la ley de Lema. Pero ha cambiado la política de San Juan. Lo que nosotros hemos estado acostumbrados, y ustedes como periodistas parlamentarios lo han visto, casi una unanimidad como regla en la legislatura provincial, donde era lo mismo el oficialismo que la oposición, pensaban igual, eso tuvo un quiebre. Tuvo un quiebre porque yo creo que ahí se tensó la convivencia democrática y se rompió un esquema de tolerancia, ya que estamos hablando de esta Sí. palabra, que por lo menos en la oposición representada por Juntos por el Cambio ya no se ve. Los que han cambiado de opinión son los diputados giojistas, los 2 diputados del Bloque del Este, y bueno, han transado, vamos a usar otro término muy jurídico, Uy, jurídico. aplicado a la política, nuevamente con el uñaquismo, y bueno, hoy van a sancionar una ley de Lema, que hay que preguntarse 3 cosas sobre la misma. A ver. ¿Quién la promueve? La ley de Lema no surge de la sociedad, no surge de la academia, no surge de los partidos políticos, sino que surge del oficialismo. ¿A quién beneficia y a quién perjudica? Beneficia, obviamente, a la interna del Frente de Todos en la provincia de San Juan. Esto ha establecido una paz entre el uñaquismo, el giojismo, el masismo, representado por Aranda en la provincia de San Juan, y perjudica, obviamente, a la democracia de San Juan. Y de alguna manera con el bloquismo también. Y con el bloquismo también. Sí. A ellos los beneficia. Ahora, ¿quién perjudica? Y perjudica a nuestra democracia. ¿Por qué? Y porque la ley de Lema promueve el voto transferencia en una democracia constitucional sanjuanina que dice que el gobernador, el vice y los intendentes se eligen por el voto directo, por pluralidad de voto en distrito único. Entonces, acá va a ocurrir que jamás en mi vida quisiera votar por Pedro, voto a Juan, pero termino contribuyendo a que Pedro gane. Claro, porque Pedro le gana la interna a Juan. Exacto, pues son elecciones simultáneas, la interna y la Transferencia general de voto. en el mismo Sí. acto comicial. Así que bueno, beneficia a uno, perjudica a las instituciones. Muchas veces me han preguntado, che, pero a usted, a la oposición le va a facilitar unirse. Es muy probable, pero uno no puede sacar una ventaja de algo que le va a hacer daño a la institución democracia en la provincia de San Juan. Y la tercera pregunta, si esto ha tenido el debido debate en la sociedad sanjuanina, y no lo va a tener. El día miércoles se va a derogar la ley 613N, que eso sí es una ruptura de la convivencia democrática, porque esa ley dice que no se puede modificar el sistema electoral 1 año y medio antes del comicio. Y ellos lo van a derogar haciendo uso y abuso de una mayoría absoluta que cree que está por encima de la Constitución, de las leyes. Yo acá sí hago un hilo conductor entre la actitud de Cristina de no someterse a la justicia y de esta mayoría absoluta de la legislatura que cree que puede hacer lo que quiera con esta ley 613N. Y el jueves se va a sancionar Es muy la ley de peronista, Lema muy peronista. sin escuchar a los partidos políticos, sin escuchar a la sociedad, sin generar un debate para saber a ciencia cierta si esto es un principio de solución a la representatividad política sanjuanina. En una provincia donde sí, en el 2019, el Frente de Todos logró esa mayoría absoluta, más de 2/3 de la Cámara de Diputados, pero también hay que decir que la política no es una foto, sino una película, y el año pasado, por primera vez en 20 años, el segundo y el tercero, 2 fuerzas políticas opositoras, sacaron más votos que el primero. Entonces ellos tienen una legitimidad menguada. Y ese dato me parece que ellos lo están soslayando, no lo están teniendo en cuenta y están avanzando hacia un sistema electoral
que atrás de él hay un modelo institucional que uno lo ve en Santa Cruz con los Kirchner y en Formosa con Sí. Infram. Y Yo, no son provincias ahí voy a- caracterizadas por No, la favorecer democracia. la libertad, la igualdad de oportunidades y el bienestar social. Bueno, y ahí, permitime, Marcelo, voy a discrepar un poquitín contigo en cuanto a que no lo ven. Yo creo que sí lo ven. Me parece que UNIAC lo que hace es poner a jugar a todo el mundo, a sumar votos para una sola causa. Y te diría más, te diría que va a poner a todos los líderes territoriales a jugar en su territorio, a Gensel en Sarmiento, a Fabio Avallay en Posito, a Barca en Albardón, para asegurar ese triunfo que espera tener. Me parece que sí lo está viendo. Sí, sí, porque creo que la economía nacional no se va a resolver en términos generales No, de si te acá. referencias a nivel nacional, está muerto. Y la quiebra del Estado Nacional pone una situación muy delicada a una provincia que nació independiente en cuanto a sus recursos. También deben tener en cuenta que quienes inventaron esta ley de lema en la provincia de San Juan, Juan Carlos Roja, para ganarle a Escobar le salió mal en el Le salió 95, a Escobar le salió mal en el 99 con la Alianza y Alfredo Abelín. Puede repetirse nuevamente esa lógica de que el que inventa la pólvora le termina estallando en la mano, pero también va Puede a ser. provocar un efecto que ellos deben considerar, que es la unidad de la oposición. Y la oposición hoy en San Juan se está uniendo alrededor de la defensa de la Constitución y un modelo democrático republicano que no está garantizado por el Frente de Todos en la provincia de San Juan, y lo vemos claramente en esta preocupación obsesiva de modificar las leyes electorales a su favor, que arrancó en diciembre del año pasado y que parece que van a tratar de concretarlo la semana que viene. Y la oposición lo hemos juntado, lo hemos manifestado públicamente, vamos a resistir esto desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista político. Y desde el punto de vista político no es solamente la firma de un comunicado, esto seguramente va a significar conversaciones para ir juntos en los comicios del 2023 sobre la base de lo que alguna vez Irigoyen decía, que nuestro programa es la Constitución. Sí, porque aquellos que tratan de correr la línea de la convivencia democrática y el respeto de las reglas constitucionales, bueno, obliga a la oposición a unirse. Porque en democracia lo bueno es que el contenido es siempre discutible. No es necesario que nos pongamos de acuerdo en el modelo de sociedad que queramos, pero tiene que haber un pacto de cumplir con las reglas. Y cuando vos modificás las reglas para tu beneficio en el comicio que se nos viene el año que viene, bueno, evidentemente tus convicciones democráticas se están diluyendo. Y esto es preocupante para la política en San Juan. Bueno, como siempre, impecable. Marcelo, muy amable por la visita. Muchas gracias. No, por favor, Muchas gracias a gracias. ustedes y ganamos esta tarde los verdineros. Eso, vamos con los verdinegros.